Bueno, vamos a hablar un poco entonces de el tema referido a estos documentos llamados gnósticos. Nosotros estuvimos viendo en la última clase el Evangelio de Juan y habíamos dicho que el Evangelio de Juan era diferente al resto de los evangelios, que tenía una óptica totalmente diferente. Por eso a los tres primeros evangelios, Marco, Mateo y Lucas, se los consideraba, se los llamaba sinópticos porque se podían ver uno al lado del otro, compararlo. En cambio, el de Juan no permitía este tipo de cosas. Cambia la temática, cambia los temas, cambia los acentos, los énfasis que le da a las diferentes, cuando es que tienen historias en común. Hay historias que son propias del Evangelio de Juan. Es un evangelio mucho más espiritual, filosófico, podríamos decir, respecto de los otros tres. Y habíamos dicho que era así en parte porque se suponía que había nacido en un momento diferente del cristianismo, que que iba de a poco, iba tomando forma, diferente al que habían vivido los evangelistas anteriores. Entonces, recordemos que se considera más o menos que es del año 100 el evangelio de Juan. Y también habíamos mencionado, esta palabra gnóstico había aparecido en algún lugar, porque dijimos que no era un evangelio gnóstico, sino que era un evangelio que había nacido tal vez en un clima gnóstico o en un ambiente en donde lo gnóstico comenzaba a tener cierta injerencia. Entonces, dice que se considera que corrientes de pensamiento religioso gnostizantes fueron muy importantes en torno a donde se formularon algunos de los escritos del círculo joánico. Dijimos, el círculo joánico componían, por supuesto, el Evangelio de Juan y las cartas. Dijimos que el Apocalipsis correspondía a otro grupo, pero este círculo joánico, de alguna manera, había desarrollado su actividad en un ambiente gnostizante, le dicen algunos. ¿Por qué? Porque todavía no estaba establecido en sí lo que era gnóstico y menos lo que va a ser después el gnosticismo. Entonces, ahí dice también que tal vez la carta de Pablo, hay quienes ven también ciertos elementos que después van a aparecer en la gnosis. Entonces, la gnosis se extendió con relativa facilidad antes de que provocara la reacción de las grandes iglesias cristianas. O sea, cuando la iglesia comenzó a tener un cierto núcleo, comenzó a tener cierta importancia, un sector de la iglesia empezó a ver a este grupo, a muchos grupos, pero particularmente estos grupos gnósticos, como enemigos prácticamente, porque se había extendido mucho y le sacaban mucha popularidad a esta iglesia que comenzaba a centralizarse de alguna manera. Estamos transcurriendo más o menos pasado la mitad del siglo o durante la mitad del siglo II. Recordemos que estamos en ese momento. La iglesia en el siglo II no ha estructurado todavía una dogmática acabada, sino que está dando los primeros pasos para desarrollar las normas doctrinales que describan y aseguren el núcleo irrenunciable de lo cristiano, que forma parte de lo cristiano y que no. O sea, cuando la iglesia empieza a tener conciencia de que puede instalarse como centralizando la idea cristiana, recordemos que los mismos evangelios están marcando una diversidad de ópticas, una diversidad de criterios dentro de esa formación incipiente. Por eso recordamos lo que por ahí decimos siempre, que esta idea que se tiene ahora
de decir, no, hay que volver a los tiempos del cristianismo primitivo, cuando había una unidad. No, nunca hubo una unidad. Muerto Cristo, se acabó la unidad de... el cristianismo todavía no existía, como os dimos a entender en otras clases. Cristo no conoció el cristianismo en sí, sino que es una construcción posterior, y ese cristianismo que intentó interpretar y utilizar y actualizar las palabras, supuestamente las palabras del Jesús vivo, del Jesús hombre, del Jesús histórico, era diverso. Sin embargo, ya para entrado el siglo II, había un sector que había tenido ya la intención de acaparar lo cristiano, a llamarse a sí mismo, digamos, los cristianos, y entonces marcar lo que estaba afuera, lo que no era cristiano, y lo de adentro, lo que era cristiano, y por supuesto que ellos eran los que eran portavoces de ese espíritu auténticamente cristiano. Entonces, los gnósticos, en todo caso, el ambiente gnóstico comenzó a moverse en tiempos en que la iglesia no tenía todavía estructuradas las pautas, la liturgia, los libros tampoco. Recordemos que el canon de libros sagrados se realiza a finales del siglo II, o sea, el Nuevo Testamento todavía no estaba. Es más, ya vamos a ver que la irrupción de una corriente de este tipo, gnostizante, es la que apresura a formar el Nuevo Testamento. Entonces, sin tener elementos concretos, sin tener armas concretas con las cuales enfrentarse para detentar la legitimidad, la centralidad de esa iglesia incipiente que comenzaba a formarse, no se podía hacer una selección correcta, porque todavía no estaba establecido oficialmente qué era cristiano y qué no era cristiano. Entonces, siempre que se hablara de Cristo, que se tomara la imagen de Cristo y demás, era de alguna manera, aunque digamos, contra su voluntad, admitido como cristiano. Pero eso empieza a cambiar justamente cuando esta iglesia originaria, incipiente, esta iglesia que pretendía la centralidad, comienza a ver a los gnostizantes, a estos textos gnostizantes o ya gnósticos, como elementos a combatir. Y ya se van a dar cuenta por qué. Porque fíjense que el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Juan son distintos, pero todos tienen cierto elemento común respecto de Jesús. Todos consideran que Jesús, entre comillas, era un ser bueno y que se ocupaba de los pobres y que predicaba el reino de Dios. Bueno, vamos a ver que los gnósticos tienen una forma de ver las cosas muy diferente. Entonces, los textos que van a formar el Nuevo Testamento están en permanente pugna, en lucha, se enfrentan, pero hay cierta base que comparten. Por eso por eso esa iglesia incipiente con el tiempo logró de alguna manera que entre sí estos grupos negociaran y que se mantuvieran estos 4 evangelios. Cosa que no pudo hacer y no tuvo la intención tampoco de hacer, pero tampoco tuvieron la intención los gnósticos en conciliar las partes con esa iglesia que estaba creciendo. Entonces, los primeros textos gnósticos que aparecen en el siglo XVIII y principios del XIX. Son unos códices, el códice Bruce, yo puse ahí algunos nombres para que tengan idea, el códice de Berlín, que son
son textos ya del gnosticismo tardío. El gnosticismo termina su carrera aproximadamente en el siglo IV, V, ya no hay más sistemas gnósticos. Si bien ya para esa época ya estaban relegados en lugares, por ejemplo, como Siria y Antioquía, habían quedado relegados, ya para el siglo V ya no existe más. Son combatidos y de alguna forma eliminados. Yo por ahí me detengo un poco porque estoy admitiendo gente también. Sin embargo, a pesar de que ya había algunos textos dando vuelta y había fragmentos, el tesoro aparece en 1945. Recordemos que esas fechas fueron fechas claves para todo lo que era la historiografía de la religión y inclusive en temas culturales y demás, porque en el 45 se localiza la llamada biblioteca de Nag Hammadi. Es un lugar en Egipto donde se descubrió por accidente una cueva donde se encontraban unas vasijas que tenían rollos, ¿no es cierto? Rollos de papiro con textos. Bueno, esos textos resultaron ser textos gnósticos que habían sido ocultados en tiempos duros. Se cree que más o menos en el siglo IV por ahí fueron ocultos y bueno, se encontraron en el año 45. Recordemos que algo similar pasó con los rollos del Mar Muerto, con la secta de Qumran. Y recordemos que lo de la secta de Qumran, los rollos del Mar Muerto se encuentran en el año 46. O sea, que en esos 2 años se hacen estos dos descubrimientos que son impresionantes y que aportan muchísimos datos a lo que es particularmente algo que nos interesa, el tema de la diversidad. No aportan demasiado sobre Jesús, no aportan demasiado sobre los tiempos de Jesús, sobre los dichos de Jesús, sino que aportan, lo importante de estos textos, es que aportan, digamos, dan prueba de la diversidad que existía en estos grupos, en el origen del cristianismo. O sea, el cristianismo en estos tiempos era un cristianismo totalmente dinámico, con muchas divisiones, con muchas propuestas, con muchas visiones distintas. Entonces, eso es lo que realmente aportan estos descubrimientos. Pues la biblioteca de Nag Hammadi dejó en claro la profunda raíz cristiana de los autores gnósticos, que en muchos casos se nos presentan como los primeros teólogos, filósofos, exégetas del cristianismo originario. ¿Por qué dice esto? Porque los textos que había hasta ese momento, los textos cristianos, eran prácticamente los evangelios, las cartas de Pablo y alguno que otro por ahí. Las otras cartas, las cartas estas apócrifas también que aparecían, pero estos textos ponen mucho de lo que es la filosofía. Trabajan temas filosóficos, trabajan temas mitológicos también, se basan en mitos para poder contar una visión una visión de los problemas, el abordaje de los problemas, ya vamos a ver por qué. Cosa que, eh, por ejemplo, los evangelios no se ocupan demasiado sobre el tema del origen del mal, por ejemplo. Una pregunta filosófica. Si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Este tipo de preguntas había sido de alguna forma respondida más o menos por el Antiguo Testamento, pero de manera muy precaria. Bueno, estos gnósticos se preguntan fehacientemente, ¿qué es esto? ¿Por qué esto es así? ¿Qué sentido tiene esto? Entonces, llegan a tener una óptica filosófica muy grande o herramientas filosóficas muy grandes, cosa que no le hubiera venido mal a la iglesia incipiente tomar. Sin embargo, rechazó esas ideas. Ahora cuando empecemos a ver los textos, que es la parte más pesada, no vamos a ver los textos, sino que vamos a ver algunas narraciones,
porque yo lo traté de aplanar un poco. El año que viene por ahí vemos los textos y lo analizamos más detenidamente con los mismos textos originales. Vamos a ver que trabajan con cuestiones muy, muy profundas, muy complejas, y que la iglesia no, en lugar de tomar esas preguntas, de tomar esas reflexiones, directamente las rechazó. Pero la iglesia, digamos, el pensamiento de la iglesia se hubiera enriquecido mucho con esas, más que nada con las preguntas, ¿no es cierto? Con las preocupaciones de estos gnósticos por intentar responder cosas muy, muy profundas. Van a ver que más de uno de ustedes va a estar de acuerdo con alguna de las propuestas de estos gnósticos, si bien tratan mucho de mitología. Sí, el enfoque que tienen, sí, las preguntas que se hacen son preguntas que de alguna manera todos nos hemos hecho en algún momento. Dice, hasta el descubrimiento fortuito de los 13 códices en lengua copta, esta lengua copta es la lengua de Egipto, ¿no es cierto? No la lengua del antiguo egipcio, ¿no? De Egipto, ¿no? Sino una lengua un poco más nueva. El conocimiento que se tenía del gnosticismo era casi siempre indirecto, el que nos proporcionaban los padres como San Irineo, Hipólito, Epifanio, bueno, y el famoso Clemente de Alejandría, y esto nos daba una visión particular del fenómeno gnóstico, considerado por ellos como sectario y hereje. Entonces, antes de la aparición de estos manuscritos, la visión que se tenía o lo que se conocía de los gnósticos era justamente la palabra de los enemigos, aquellos que los habían considerado heréticos y que los perseguían. Entonces, por ejemplo, Irineo de León escribió sobre este tipo de herejías y bueno, de alguna manera exponía de qué se trataba. Entonces, eso era lo único que se sabía de estos grupos. O sea, todo lo que dijeron los enemigos, aquellos que intentaron perseguirlos. Y no había demasiado, salvo ciertos fragmentos, de los textos en sí. Entonces, la aparición de la biblioteca de Nag Hammadi puso a disposición las fuentes de primera mano, fuentes de primera categoría, y no fuentes de segunda, como son los comentarios de los padres de la iglesia respecto de estas herejías. Bueno, se hallaron cerca de 1000 páginas en papiro, 53 textos, 13 códices, probablemente del siglo IV, como yo les comentaba. Bueno, estaban enterrados en un acantilado en el Valle del Nilo. Se trata de traducciones originales del griego al copto, que contienen el Evangelio de Tomás, Felipe, tiene Apocalipsis, tratado teológico, palabras atribuidas a Jesús. Bueno, y otros textos que consideraban a la Iglesia Católica consideró como apócrifos, ¿no es cierto? Que no estaban incluidos en el canon. Entonces, en el año 66 se hizo un coloquio en Messina, en Italia, en el cual se estudió a partir justamente de la aparición de estos textos, para poner en claro, porque todavía no se había formalizado bien qué era la gnosis y el gnosticismo. Entonces, recién en el año 66 se juntan los especialistas en el tema, de Vogue y toda esta gente, y tratan de consensuar respecto de lo que era la gnosis y el gnosticismo. Este consenso no fue total, inclusive la discusión sigue todavía, porque los grupos son, si bien tienen aparentemente un eje, una preocupación común, unos mitos que tienen que ver, que son bastante comunes, no son todos iguales. Cada uno tiene su propia visión también del asunto. Entonces, ¿cómo hacer para relacionarlos en una sola, entre comillas, escuela o línea de pensamiento? Entonces dice que la gnosis debe entenderse como todo conocimiento de los misterios divinos reservados a una élite. Entonces, cuando se habla de gnosis, es un conocimiento profundo, un conocimiento que tiene que ver con la salvación,
una revelación, un conocimiento revelado. Y como tal, como conocimiento revelado, no es para todos, sino para aquellos que pueden acceder a ese conocimiento. De alguna manera, en esto se parece a la secta de Qumran. Recordemos que la secta de Qumran eran esotéricos, tenían un grupo iniciático y que estaba guiado por el maestro de justicia, y que eso es lo que los diferenciaba aparentemente del grupo de Jesús, donde se supone que era abierto, salvo en el Evangelio de Juan, que habla de otra cuestión, también de un conocimiento y de que Jesús no hablaba para todos, porque no todos le podían entender. Entonces, cada vez que se habla de gnosis, se habla de esto, de un conocimiento revelado, de un misterio, y que solamente está reservado para determinadas personas que logran iniciarse en este conocimiento. Eso por un lado. Después, gnosticismo. Entonces, el gnosticismo llegó a definirse, más o menos para poder cercarlo, para poder estudiarlo, como un fenómeno relacionado con la tradición judía cristiana de los primeros siglos de nuestra era. Cuando se habla de gnosticismo, o sea, la gnosis se considera que es precristiana, o sea, es anterior. Pero el gnosticismo, cuando se habla de gnosticismo, ya son grupos cristianos, ya pertenecen a la era cristiana y ya interviene la ideología, en todo caso, elementos propios del cristianismo. Bueno, y estuvo atestiguado, justamente el gnosticismo, sigo leyendo el PowerPoint, estuvo atestiguado a través de la obra de seriología, o sea, estas obras que escribían contra los herejes, ¿no es cierto? Que escribían los padres de la iglesia, los eruditos cristianos de, de pasado la mitad del siglo II en adelante contra los herejes. Por supuesto que las herejías continuaron, unas se fueron eliminando y empezaron a aparecer otras que tomaban como base de alguna manera las herejías anteriores con algunas variantes. El surgimiento de la gnosis y su desarrollo viene de la mano del general de grupos judeocristianos y cristianos, apreciándose una pregnosis o al menos ciertos antecedentes en la tradición apocalíptica judía y siendo muy flexible a la recepción de influencias principalmente neoplatónicas, incluso algunas iranias y orientales. Ahora vamos a ver, entonces, son grupos que comienzan en el ambiente judeocristiano, pero toman elementos de la filosofía griega. Recordemos que estamos viviendo, el Mediterráneo Oriental era un mundo muy helenizado y que la filosofía griega había empezado a tener mucha fuerza desde un poco antes, ¿no? Pero desde el siglo V antes de Cristo, ya muy bien establecida. Y por otro lado, las famosas influencias iranias de las que vimos. Lamentablemente perdimos la clase del zoroastrismo, esa clase que dimos sobre el zoroastrismo, que lo dimos en el Fontana Rosa. Bueno, la perdimos y yo también perdí el PowerPoint. Ese es el problema más grave, que no tengo tan cómodo, se me rompió la máquina, se me rompió el disco rígido y ahí tenía el PowerPoint, no lo había sacado. Así que estaba medio condenada esa clase. Pero en esa clase vimos el zoroastrismo y vamos a ver que este dualismo iranio, no sé si se recuerdan ustedes, la existencia de Aura Mazda, el espíritu del bien, y Angra Mainyu, el espíritu del mal, y los Ameya Spenta, que eran emanaciones de Aura Mazda, y todo tipo de cosas, van a pasar al conocimiento de estas regiones por el establecimiento del imperio persa. El imperio persa trae toda esta novedad, después viene el imperio helenístico, y bueno, y esas cosas quedan dando vuelta, también son tomadas por la cultura griega, reelaboradas, remasticadas y demás, y forman parte de esas ideas que estaban vigentes en estos tiempos. Entonces, a partir de todos estos elementos, comienzan a surgir
este tipo como de preguntas, de planteos sobre la base del cristianismo que, que dan después, que van a dar origen a al gnosticismo, ya como una especie de línea de pensamiento. No es estrictamente así, pero sería como una forma de óptica particular sobre lo que es el universo, ¿no? Y la función del Salvador y todas estas cosas. El gnosticismo se encuentra dentro de la variedad cristiana de los primeros siglos y llegó a gozar de gran popularidad en la sociedad romana de los siglos II y III, como muestra el hecho de que muchos autores eclesiásticos dedicaran su tiempo y esfuerzo en redactar obras que refutaran las enseñanzas gnósticas. O sea, el gnosticismo se sabe que tuvo mucha vigencia, que fue muy importante, porque los grandes pensadores de esta iglesia primitiva le dedicaron muchas páginas para combatirlos. O sea, si no hubiera tenido importancia, no hubieran escrito, o hubieran escrito por mera curiosidad histórica, nada más, pero se esforzaron en combatirlos a través de los textos. Entonces, si hicieron semejante trabajo, es porque realmente se mostraba como un peligro a la institucionalización, a la centralidad que pretendía ese grupo de cristianos, ¿cierto? La incipiente iglesia, ¿no? Romana. En la gnosis domina un pluralismo de modelos de pensamiento, un impulso reflexivo no controlado, no reglamentado por ninguna instancia superior. O sea, eran una especie de libres pensadores, pero si bien tenían ciertas pautas que la cumplían porque ellos creían realmente que eso podía llegar a ser así, eh, y no por una imposición dogmática. El dogma no existía todavía, el dogma aparece después. Justamente el dogma cristiano aparece como herramienta para oponerse a estos grupos que eran considerados, por eso que crearon el dogma, eran considerados heréticos. Entonces, el dogma lo que hace es decir, esto es cristiano y esto otro no es cristiano. Para ser cristiano hay que creer en esto. Por eso comentábamos la otra vez el tema del credo nicénico, ¿no es cierto? La aparición del credo nicénico y ya marca pauta ya en los concilios, ya, ¿no? Los tiempos de los concilios, tiempo después de este que estamos viendo, ya es una herramienta. El credo es una herramienta para decir, si vos crees en esto que dice el credo, sos cristiano. Si vos tenés una duda sobre algún punto del credo, ya no sos cristiano y sos considerado herético. ¿Está? Entonces, todas estas cuestiones del dogma son herramientas contra contra las otras corrientes consideradas heréticas. Las normas de la ortodoxia se estructuran poco a poco y solo dentro del debate racional sobre lo verdadero y lo falso. Justino, uno de los primeros apologistas griegos, es el primero que en el siglo II desarrolla desde la perspectiva de la gran iglesia un concepto de herejía que permita clasificar las posiciones doctrinales diferentes como desviaciones de una norma alcanzada. Entonces, estas personalidades de la iglesia tratan de establecer ciertas normas que permitan decir que quien no las cumple o que no cree en estos elementos no es cristiano, por lo tanto hay que considerarlos heréticos y combatirlos. Porque lo que se va haciendo es tratar eh, de establecer una sola voz que va a tener el discurso, entre comillas, real del cristianismo y marcar que el resto de los grupos cristianos no corresponden a esta verdad. Entonces son parte de la mentira, por eso son considerados heréticos. Recordemos que heresis quiere decir, heresis quiere decir opinión de alguna manera. La palabra herético en sus comienzos, en su término, en su forma griega, no era una palabra tan terrible, ¿no es cierto? Recién empieza a tener un grado importante
de negatividad a partir básicamente de este concilio de Yamnia, que era este concilio judío que se hizo después de la destrucción del templo, en donde los cristianos fueron echados de la sinagoga, cristianos y los que no compartían las ideas de los fariseos, cuando el judaísmo se endurece, porque el judaísmo anterior a eso era una pluralidad también de sectas, como lo vimos, ¿no? El cristianismo era una más. Y se permitía ir a la sinagoga, ir al templo a los cristianos también. Pero después de la destrucción del templo, eso se endurece y empiezan a aparecer los herejes ya como elementos negativos, no como opiniones sectarias, sino como opiniones que hay que combatir. Por eso la palabra hereje en un principio no tenía una connotación tan negativa. Sí, una cosa es mi opinión y otra cosa es la opinión del otro, pero como que de alguna manera se toleraban. Pero a partir de ese endurecimiento empieza a aparecer ya la opinión del otro como herética. Y la palabra airesis comienza a cambiar su forma y a endurecerse. Uno de los primeros, esto ya lo estuvimos viendo los años anteriores, lo hemos nombrado, me parece a mí, ¿no? El marcionismo. El marcionismo es una línea de pensamiento que aparece con Marción, que era un comerciante de la ciudad de Sinope. Ahí puse que era en el Mar Negro. Era una persona muy próspera, tenía mucho dinero, que termina convirtiéndose al cristianismo. Luego se trasladó a Roma y, bueno, vendió sus barcos y entregó a la iglesia el dinero, porque se hizo fanático cristiano, archicristiano, y compartió su riqueza con la iglesia, ¿no? Sin embargo, se dice que entró en contacto con un maestro gnóstico en Roma y que a partir de ahí comenzó a pensar la cosa desde otro lugar. Para el 144 había desarrollado una concepción propia de la fe y de la iglesia. Bueno, funda una iglesia por su cuenta, y que llegó a ser tan interesante esa iglesia para la gente y demás, que el grupo de la iglesia ya con visos a la centralidad se sintieron como invadidos, y lo empezaron a perseguir, ¿no es cierto? Los comunes lo empiezan a perseguir. Entonces, como yo les había comentado antes, las reflexiones de Marción comienzan a dar vuelta en torno a este problema, el problema de la maldad en el mundo, esto que yo les comentaba, y que nosotros permanentemente, cada vez que se muere alguna persona que queremos, o que se enferma o algo, nosotros pensamos, ¿no es cierto?, ¿qué mal pudo hacer? ¿Por qué uno tiene que sufrir? ¿Cuál es el problema? O sea, no podría ser de otra manera la cosa, que cuando nos llegue la muerte nos llegue de la mejor manera posible. ¿Por qué la gente tiene que sufrir tanto? Entonces, ese tipo de preguntas que hasta el día de hoy nos hacemos, no están respondidas, y en el tiempo de Marción tampoco estaban respondidas. Así que él comenzó con esto, ¿no? Entonces comenzó a razonar que este mal no podría provenir de Dios, porque si Dios era bueno, recordemos el tema que hemos tratado también en otro momento, cuando hablamos en otros cursos, que hemos hablado también de la historia de Job. ¿Recuerdan más o menos la historia de Job? Que Job era una persona feliz, con una vida plena, y que cumplía con la ley de Yahvé y todas estas cosas, ¿no? Y Satán, que en ese momento, en esa parte de la Biblia, todavía no es un ángel del mal, no es una divinidad del mal,
sino que es un asistente de Yahvé, le dice a Yahvé, sí, Job te adora, te cumple con todo porque le va bien en la vida. Sí, sí, le va mal en la vida, vas a ver que te maldice. Entonces Yahvé dice, no, no, estás salvando al cohete. Entonces después dice, dice Satán, bueno, déjame que yo lo voy a poner a punto. Y pasa lo que pasa en miles de películas que se repiten permanentemente, entre ellas de Mendigo a Millonario. ¿La vieron esa película con Eddie Murphy? Bueno, ¿qué pasa en esa película? Dicen, bueno, el tipo este es bueno, es un tipo inteligente, es un tipo avispado, es un tipo de buena presencia, porque tiene todo. ¿Qué pasa si le sacamos lo que tiene? Y viceversa, si a una persona que es un delincuente y demás, le damos la oportunidad, le damos la educación, lo tratamos de insertar en la sociedad, ¿qué pasaría? Bueno, esa es la famosa apuesta que hacen en esa película, ¿no? Es lo que le pasó a Job. Entonces, Yahvé permite que Satán vaya y que le vaya sacando todo, le hace morir los hijos, lo hace enfermar, le hace de todo y se vuelve terrible. Entonces, desde ese tiempo se comienza, digamos, está presente el problema. No se puede responder que por qué existe el mal en el mundo, por qué las cosas que le pasan a la gente le pasan si Dios era bueno. ¿Está? Bueno, eso es lo que la Biblia siempre esquivó, porque no hay forma. La maldad en el Antiguo Testamento no es no es, o sea, las cosas malas que le pasan a los judíos no le pasan porque exista un agente del mal, sino que se las ve como castigo de Yahvé porque su pueblo elegido no cumple con la ley. Entonces no es un mal. ¿Se entiende? Es un castigo, que no es lo mismo. Bueno, para estos tiempos se sigue con esta pregunta y justamente eso es lo interesante de estos gnósticos, ¿no? Que se la preguntan y bueno, tratan de buscar respuestas diferentes porque las respuestas que da el judaísmo y que dan los cristianismos que se empiezan a desarrollar, no pueden responder esta pregunta. Entonces, el mal no podría venir del Dios Supremo, bondadoso, lleno de amor y de piedad, que había predicado Jesús, sino del poder divino creador del mundo, Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, el demiurgo, un ser malvado, pervertido, inferior, autor también de la ley. Lo repito por si no se entendió. El mal, para Marción, no podía prevenir del Dios Supremo. Y era el Dios que había predicado Jesús. Jesús hablaba de su Padre como un Dios bueno. Si ese Dios era bueno, el mal no podía venir de ahí. Entonces, dice Marción, ¿de dónde puede llegar a venir el mal? El mal debe venir de la materia, de la creación, del mundo. Entonces dijo, el Dios que hizo el mundo no es el mismo Dios que es el Padre de Jesús. Hay otro Dios de otra categoría vinculado directamente a la materia, porque el Dios supremo no puede estar vinculado en sí a la materia. Es un Dios de naturaleza espiritual, bondad, todo bondad y demás. Y como la materia se corrompe, esa corrupción no puede venir del Dios perfecto. Entonces, ¿quién era entonces ese demiurgo? Después vamos a ver que demiurgo quiere decir artesano. Los dioses demiurgos son aquellos que en un momento deciden, por diversos motivos, depende de las creencias, deciden hacer el universo, la creación. Entonces, el Dios que creó el universo no es el mismo Dios Padre Todopoderoso y toda bondad. El Dios que crea el universo para Marción era Yahvé, el Yahvé de la Biblia, que era un Dios terrible que castigaba a los propios seguidores. ¿Se entiende? El Dios de la Biblia es un Dios cruel, es un Dios que persigue a los mismos judíos cuando no cumplen. Es más, y una de esas maldades que hace es la misma ley, porque la ley que hace Yahvé no se puede cumplir.
es imposible de cumplir. Y esa era una de las posturas que tenía Pablo de Tarso. ¿Se acuerdan de esto? Que Pablo era crítico con la ley de Moisés, porque era imposible de cumplir. Son cientos cientos de puntos que ninguna persona los puede cumplir a todos. Entonces, Pablo había declarado que la observación de la ley no era condición para alcanzar la salvación. Y en un momento directamente opuso, como estuvimos viendo, opuso el seguir a Jesús por encima de la observación de la ley. Entonces, este demiurgo era malo, pervertido, un ser inferior a Dios Padre y era autor de la ley. Por eso era tan malo. Creó la ley que no se puede cumplir y al no poder cumplirla, lo único que recibían en este caso los judíos, sería el castigo. ¿Estamos? O sea, había hecho una ley sabiendo que esa ley era incumplible en su totalidad. Por lo tanto, sabía que iba a castigar a la gente. Entonces, había dos dioses para Marción. El Dios trascendente, superior, extraño a este universo, inefable, y el Dios bueno, y el Dios creador. Era otro. El Dios creador de este mundo y del hombre en cuanto ser material, carnal. Un Dios necio, maligno y perverso. Ese Dios era Yahvé. Por eso es que esto no debe haber caído muy bien, ¿no? No suena muy bien. Todo ese Dios que se adoraba, para Marción era de lo peor. Y era el creador del mundo. O sea que el acto de creación del mundo y del hombre fue un acto de maldad. Dice, habría existido desde siempre, aunque desiguales en poder, estos dos dioses, ¿no? El universo y el hombre son imperfectos como su creador. El ser humano se veía sujeto a una ley incumplible y a duros castigos de la divinidad perversa a causa de este incumplimiento. O sea, Pablo lo había dicho, pero no con esta dureza ni no con este modelo, por así decir, ¿no? Lo había dicho porque esa ley no había persona que no faltara alguna vez a alguno de estos preceptos de la ley que había que cumplir. Entonces, Pablo lo había hecho desde otro lugar. Sin embargo, de alguna manera están emparentados en la crítica a esta ley. Lo que pasa que Marción da un paso más, directamente critica al mismísimo Dios que hizo esa ley. Ya no es una crítica a los sacerdotes, a los sumos sacerdotes que exigen el cumplimiento de esta ley, sino al mismo Dios que la hizo, que fue el mismo que hizo el universo. En su infinita bondad, el Dios Supremo decide salvar al ser humano, pese a que es un ser material, creado por Yahvé y por lo tanto ajeno a su naturaleza. El Salvador es hijo del Dios bueno y extraño al mundo, el Cristo, que se entregará para ser víctima de la ira y la crueldad del Dios creador que lo llevará hasta la cruz. Entonces, el ser humano es obra de Yahvé, como dice la Biblia. Yahvé crea al ser humano, pero Yahvé es un ser malvado, y de alguna manera crea al ser humano para terminar castigándolo porque no va a poder cumplir la ley. Entonces, como el Dios Supremo es toda bondad, se compadece de este ser humano y por más que no pertenezca a su misma naturaleza, ya que esto es todo puro espíritu, pura bondad, este es el ser supremo, y el hombre es un ser material, y hecho por Yahvé, el demiurgo Yahvé, envía a un Salvador. Ese Salvador es el Cristo que, fíjense, va a ser víctima de la ira de Yahvé, quien lo va a crucificar. Entonces, acá no es
directamente el hecho salvífico de la cruz en sí, sino que el hecho salvífico en todo caso es que Jesús vino al mundo para salvar. Pero el Dios, Yahvé, el Dios creador del hombre, que se siente amenazado, lo que hace es crucificarlo. Fíjense cómo cambió el énfasis que se da, que si bien había variaciones, fíjense que también Juan le saca importancia al tema de la cruz como elemento salvador en sí. Acá aparece la cruz como un castigo de este ser malvado, esta divinidad malvada que es Yahvé, contra su enemigo que va a ser el Salvador, que fue enviado por el Dios Supremo. ¿Se va entendiendo más o menos? Es bastante, se va a complejizar más. y yo a esto que se va a complejizar más, yo lo fui bajando, le fui sacando muchos elementos, que les voy a dejar un texto en comunidades que lo tratan con mayor profundidad, lo más fino a todo esto, ¿no? Para aquel que quiera ahondar un poquito más en el tema. Dice, el Hijo no es más que un modo de comunicación hacia el exterior del mismo Dios trascendental. O sea, hay una vinculación directa entre la persona del Padre y la persona del Hijo, que es prácticamente lo mismo. El Hijo es una una forma en que el Padre se comunica con el mundo exterior al que pertenece el Padre. O sea, la encarnación de el Hijo es una forma de comunicación que tiene el Padre con el mundo material. ¿Se entiende más o menos? Es imposible que Dios Supremo haya asumido la materia, porque no tiene nada que ver el Dios Supremo con la materia. La materia es el lugar de trabajo o el elemento de trabajo de Yahvé, la divinidad mala. A pesar de todo, el cuerpo del Salvador es verdadero, como su venida al mundo y su misión. O sea, Jesús, esa manifestación del Dios Padre que Marción le llama hijo. Lo que pasa es que la palabra hijo confunde un poco, ¿no es cierto? No aclara nada, sino que confunde más el tema. Porque no es un hijo como nosotros conocemos hijo, sino que es una especie de desprendimiento del Padre que logra o que puede hacerse carne y entrar en un universo que es ajeno a su naturaleza. El universo del demiurgo. Entonces, a pesar de que el hijo, digamos, es ajeno también a la materia, se hace con un cuerpo, entre comillas, verdadero. No es un auténtico cuerpo, pero en todo caso es verdadero y también es verdadero el mundo y su misión. Esto no lo pueden explicar muy bien los gnósticos, ¿no? Es como que lo dejan como una pauta, como una cuestión de fe, como un elemento de fe. La salvación del Redentor consiste en revelar a los hombres la existencia de ese Dios supremo. Entonces, fíjense, la salvación no es el tema de la cruz, murió para redimir los pecados y demás, sino que la muerte es un castigo que le da el Dios que se siente amenazado. Entonces, la salvación consiste en la revelación a los hombres de la existencia de ese Dios supremo, en decirle, este Dios, ustedes están creyendo en un Dios que no es el Dios bueno. El Dios bueno es otro, este es un Dios malo. Dios, a la vez que, revelar a los hombres la existencia de ese Dios supremo, a la vez que la maldad de Yahvé. Señalarle el verdadero sentido del pecado, que significa someterse a intentar cumplir una ley imposible. O sea, el pecado es inherente al hombre en sí, porque está creído de que la ley es origen del Dios bueno, siendo que es origen del Dios malo. Entonces el pecado tiene que caer, tiene que aparecer, porque no se puede cumplir la ley y al no cumplirla entra en pecado.
Pero es una creencia que tiene el hombre porque está engañado. Que significa someter a intentar cumplir una ley imposible y la necesidad de una muerte tranquila, luego de la cual el espíritu del hombre permanecerá feliz junto al Dios bueno. Entonces, tiene que apartarse de esa ley, tiene que apartarse de esa ley, tener una contemplación y así va a poder participar, creer que existe el Dios bueno, que no es Yahvé, que es el mensaje de Jesús, y de esa manera va a poder salvarse. Los receptores de la revelación deberán liberarse de todo pecado y tendrán que renunciar a todos los placeres de la materia. ¿Por qué? Y porque el pecado era originado por el incumplimiento de la ley. Y por otro lado, el mundo de la materia era el mundo propio del demiurgo, del Dios malo, de Yahvé. Entonces deberían eliminar todo lo que sea de material en su vida. Alejarse del mundo material, porque era el mundo del pecado. La iglesia marcionista creía en un juicio final, presidido por Dios Supremo, en el que se salvarán en las almas, no los cuerpos, de aquellos que hubieran aceptado la revelación. También las almas de los paganos y de los malvados del Antiguo Testamento. Fíjense esto. Se van a salvar los que creen en el Dios Supremo, de acuerdo con la propuesta de Marción, se van a salvar los que creen en la revelación, los que asuman la revelación, o sea, los marcionistas, por así decir, pero también se van a salvar los paganos y se van a salvar los malvados del Antiguo Testamento también. ¿Por qué se van a salvar estos? Porque se opusieron al Dios creador. Porque los malvados del Antiguo Testamento fueron los que la Biblia pinta como malvados, fueron aquellos que se oponían a Yahvé. Pero como Yahvé es un Dios malo para Marción, esos que se oponían tienen que salvarse. Dice, estas almas estaban en el Hades. Esta alma estaba en el infierno provisional y el Dios Supremo les había ofrecido también la posibilidad de creer en el Redentor tras su resurrección. Entonces, si bien los enemigos de Yahvé del Antiguo Testamento y los paganos no creían en Yahvé, o sea, justamente al no creer en Yahvé, pero no aceptar todavía la revelación, estaban en condiciones finalmente de aceptarla. Como se habían opuesto a Yahvé, una vez llegado el final de los tiempos, si aceptaban la revelación, se salvaban. Por el contrario, los fieles del Creador, los fieles de Yahvé, o sea, los judíos en general y los cristianos que creían en el Antiguo Testamento, iban a ser condenados al fuego eterno. ¿Se dan cuenta por qué perseguían a esta gente? Sí, son discursos muy fuertes, pero que atraían mucho a la gente, que atraían mucho a la gente. Por eso, digamos, tuvieron tanto éxito y por eso los padres de la iglesia escribieron tanto en contra, ¿no? Hicieron tanta propaganda en contra. Así que, de acuerdo con esta visión, los cristianos de esta iglesia que trataba de centralizarse, iban a ir todo al fuego eterno. Iban a estar todos condenados, porque eran cristianos que creían en el Antiguo Testamento. Que, por supuesto, esto del Antiguo Testamento es nuestro, ¿no es cierto? Todavía no existía ese término Antiguo Testamento. Era los libros sagrados de los judíos, en realidad, ¿no? Todavía no existía el Nuevo Testamento, así que no puede llamarse Antiguo Testamento. Eso es el Nuevo Testamento y Antiguo Testamento comenzó a llamarse después que se creó el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Antes eran libros sagrados de los judíos.
El canon marcionita. Y esto fue algo muy importante también. Marción fue el primero en formular una lista de textos sagrados. O sea, el primer corpus de textos considerados sagrados fue marcionita. ¿Se entiende? Los evangelios ya existían, pero no eran considerados textos sagrados todavía. Entonces dice, y fíjense que los textos sagrados de la Biblia después se hacen canon tiempo después del Nuevo Testamento inclusive. Eran considerados en todo caso sagrados, pero todavía no había un corpus. No estaba cerrado el corpus de los judíos todavía, el canon. Dice, Marción fue el primero en formular una lista de textos sagrados para dar consistencia a la estructura de su grupo. O sea, él se dio cuenta que tenía que declarar algunos textos como sagrados para cohesionar al grupo de seguidores. O sea, necesitaban un marco referencial que no fuera discutible. Cuando un texto es sagrado, no se lo puede discutir. Entonces, son como lugares donde uno se puede agarrar porque son como axiomáticos, son fundamentales. Es a partir de ahí. Pero a ese texto, al ser inspirado por la divinidad, no se lo puede cuestionar, se lo tiene que tomar. Entonces, él vio la necesidad de crear este corpus, este canon, y fue la idea de él, fue anterior al canon cristiano, al que va a ser el Nuevo Testamento, ¿no? La Biblia marcionita era muy escueta, dice, eran las 10 epístolas de Pablo, 10 cartas de Pablo, que por supuesto el apóstol, porque para Marción había un solo apóstol que era Pablo, y el Evangelio de Lucas. Y fin, no había más controversias. Por eso, ¿por qué? Y porque el Evangelio de Pablo, en todo caso, recordemos que Pablo había tenido estas ideas contra la ley. Entonces, era, de alguna manera, era un texto ya antiguo y imagínense que estamos en el año 140 y algo y las cartas de Pablo son en torno al 50. Entonces, del 50 y algo, ¿no? Ya había pasado bastante tiempo y Pablo, dijimos que Pablo había criticado la ley y como el marcionismo también critica a la ley, considerándola perversa, algo que también consideró Pablo, porque al no poder cumplirla, esa ley no tiene sentido. No se puede dar una ley que no se pueda cumplir, porque si no esa ley es perversa, te hace caer en el pecado continuo y en la falta continuamente. Y el Evangelio de Lucas, porque se dice que para esa época, porque tenía que tener alguna vida de Jesús también, ¿no? Cosa que Pablo no habla en las cartas de la vida de Jesús en sí. Entonces, el Evangelio de Lucas, porque para esa época ya se había difundido, ya existía la tradición que decía que Lucas era el médico que había estado con Pablo, que comentamos y criticamos en clases anteriores. ¿Recuerdan? Que en realidad no se sabe quién era Lucas. No se sabe. Son atribuciones por esa necesidad que se tiene de que los textos tengan un autor que legitime el valor del texto, ¿no? Entonces, bueno, pero para esa época ya existía esa tradición de adjudicarle a Lucas ser amigo de Pablo, entonces se cree que por eso toma estos dos textos y establece su canon. El canon del Nuevo Testamento vendría unos 30 años después, o sea, cuando Marción hace esto, todos quedan asombrados porque es una herramienta muy importante. Pero ¿qué pasa? La iglesia esta contaba con diferentes visiones internas, luchas internas también. Estas corrientes de pensamiento gnósticas, recordemos que, yo no sé si les dije, pero Marción no es un gnóstico típico, tiene elementos gnósticos, pero no es considerado digamos, un gnóstico puro, por así decir, como van a ser los otros. No pertenece al gnosticismo en sí, sino que tiene muchísimos elementos, ¿no? Y tiene esto, el de haber sacado el canon.
Entonces, esta iglesia que comenzaba a hacerse poder vio la necesidad de hacer un canon propio para tener fuerza, ¿no es cierto? Para tener cohesión de grupo y para marcar el adentro y el afuera. Bueno, eso se logró recién a fines del siglo II. O sea, varios años después, unas 3 décadas después, más o menos, de que Marción tuviera la idea de hacer ese canon, ¿no? Bueno, la decadencia de la iglesia marcionista comenzó pasado un siglo, o sea, duró un siglo entero, pero se estima que en Siria y en Armenia, esto es lo que yo les comentaba hoy, su influencia duró hasta entrado el siglo V. Y después del siglo V, el recrudecimiento de la lucha de la iglesia sobre la herejía se hizo muy, muy importante porque ya estaba constituida como religión imperial el cristianismo. Entonces tuvo el poder del imperio, de los ejércitos del imperio, para combatir a todos los enemigos, combatir en sentido militar, ¿no? También, ¿no? Con las palabras y también con la fuerza militar al resto de las religiones, entre esas, por supuesto, estos grupos considerados heréticos. Bueno, las influencias. ¿De dónde sacan estos gnósticos las ideas? ¿Cómo aparecen esas ideas? Dijimos que tenían que ver mucho con la raíz judía también, ¿no? Tiene, por supuesto, nace en el seno judeo-cristiano, el gnosticismo. Pero por supuesto que están muy influenciados por la filosofía helénica, particularmente por las ideas platónicas. Recordemos un poquito, seguramente más de uno de ustedes, perdón, ha hecho algún curso de filosofía y por está más con la cabeza más fresca que yo con respecto a Platón, particularmente, ¿no? Platón es el filósofo de las ideas, él plantea un mundo de las ideas y un mundo material que es ajeno a las ideas, pero es como una especie de copia de las ideas. El mundo es una mala copia de un mundo, entre comillas, real, que existe en otro lado, son dos mundos separados. Ese mundo, la copia de ese mundo la hace un demiurgo, un dios de segunda categoría, artesano, que construye y está vinculado directamente con la materia y con la corrupción de la materia. La materia se corrompe y bueno, y se supone que ese mundo ideal, ese mundo que trabaja como una especie de modelo para poder construir el mundo sensible, el mundo al que se puede acceder a través de los sentidos, es una mala copia. Recordemos el mito de la caverna, ¿no? Donde Platón manifiesta que hay un mundo afuera, pero que en la caverna se ven como figuras fantasmagóricas de lo que es la realidad, y es una interpretación, una mala interpretación de lo que es el mundo concreto original de las ideas, ¿no es cierto? Entonces, estos elementos son los que van a aparecer dentro de los gnósticos. Entonces, existe el mundo inteligible o mundo de las formas o ideas, ¿no? Es el mundo de los objetos inmateriales, universales o ideas, con mayúscula idea, ¿no? Y es eterno, perfecto e inmutable para Platón. Solo puede ser conocido, solo podemos acceder a través de la razón. Y también está el mundo sensible, que se accede a través de los sentidos, ¿no? Este mundo tiene carácter temporal, espacial, cambiante y corruptible. Y es como yo le decía, es una imitación. El demiurgo toma esas ideas y hace con la materia algo que él cree que se parece a las ideas, siendo que hay una distancia muy grande entre una cosa y otra. También aparece el tema del demiurgo, ¿no? Que es el artesano, el hacedor del mundo. Es el Dios creador del mundo y autor del universo. Produce las cosas naturales, contemplando las ideas y utilizándolas como modelos. O sea,
estas ideas están presentes en los gnósticos, ¿no? En el gnosticismo. También las ideas del zoroastrismo, como vimos, ¿no? Estas ideas del dualismo, pero por supuesto que ya adaptadas al mundo judeo-cristiano, helenístico, ¿no? Al momento que se están intercambiando estas ideas. El sincretismo de ideas y el momento histórico del incipiente cristianismo organizado produjo, en último término, un nuevo cauce de interpretación en el mensaje de la escritura sagrada del judaísmo a partir de preocupaciones vitales y religiosas no respondidas adecuadamente por la religión tradicional. Bueno, dijimos que uno de ese nuevo abordaje a alguno de los problemas era el problema del mal en el mundo. Era uno, ¿no es cierto?, de dónde venía el mal, siendo que se decía que Dios era bueno. El otro de los problemas, que no está acá, era la crítica a la iglesia que se estaba formando y que pretendía tener centralidad, ser oficial, legítima heredera de la palabra de Jesús, era que esta iglesia trataba muy mal a las mujeres. Era una iglesia de naturaleza modelo patriarcal romano. Entonces no consideraban a las mujeres, cosa que ya vimos en el Evangelio de Juan, que una de las características del Evangelio de Juan es cómo las figuras femeninas tenían importancia, tenían cierta importancia. Se dice que también Pablo daba importancia a personalidades femeninas, particularmente en la ciudad de Roma. Sin embargo, Pablo también tiene en algunas cartas un trato como peyorativo o a la mujer como un elemento inferior dentro de las comunidades, pero muchos dicen inclusive que son discusiones que hay porque no se sabe si son agregados posteriores o demás, ¿no? Cosa que también puede ser. Y otro elemento importante era la crítica a esa iglesia en tanto portadora de la verdad de Jesús. O sea, ¿quién decía que ese grupo de la iglesia que comenzaba a pretender tomar el poder oficial, por así decir, quién decía que era la heredera de Jesús? No había absolutamente nada. Entonces, estos grupos ponían no solamente en duda, sino que criticaban y fundamentaban en contra de todas estas cosas. Algo que es bastante razonable, porque si eran diversos grupos de intérpretes de la palabra de Jesús, ¿por qué un grupo se va a instalar por encima de los otros? Es una cuestión de poder también ahí, ¿no? ¿Qué es lo que ese grupo manifestaba como legítimo, elemento legítimo para instalarse como portador oficial de ese tipo de palabra, de ese tipo de enseñanza, de ese tipo de expectativa de futuro? Bueno, estos fueron algunos de los elementos que estos grupos gnósticos tenían como elemento para elaborar su doctrina, ¿no? Y que evidentemente había mucha gente que estaba de acuerdo con estas cuestiones, ¿no? Por eso, de alguna manera, que fueron tan importantes y que la iglesia le dedica tanto tiempo para combatirlos. Vamos a hablar un poco de la cosmogonía gnóstica, y acá se complica un poco porque es largo, tedioso y demás. Yo lo extracté de un libro de Antonio Piñero, lo extracté, por ahí recorté cosas, por eso algunas las voy a comentar y otras por ahí las voy a leer, voy a tratar de ir aclarando la cosa. En general dijimos que los textos, los grupos gnósticos tienen diferencias, pero en general hay
básicamente son tres mitos que más o menos comparten. Algunos les van cambiando los nombres a las personalidades que aparecen y demás, pero en términos generales, esto que voy a leer a partir de ahora van a ser más o menos una explicación de cómo pensaban ellos, cómo veían ellos los problemas estos que estábamos tratando. Entonces, hay un primer mito que es la cosmogonía, la creación del universo. Estos no son textos de los libros, sino es como una especie de narración a partir de los textos originales. Por eso, por ahí, si el año que viene nos encontramos de nuevo, por ahí podemos tratar más precisamente los textos propios de estos evangelios gnósticos que se llaman, ¿no? Que le llaman. Recordemos que esto aparece después de los evangelios, de los 4 evangelios o del resto de los evangelios que no tuvieron difusión anterior al año 100. Estos son posteriores, surgen, ya les digo, en torno a mediados del siglo II. Entonces la cosmogonía gnóstica en términos generales es esto. Dios existe, o sea, parten de la existencia de Dios, ¿no? Pero es imposible conocer en sí mismo, en su esencia. Es imposible conocerlo a Dios, porque Dios pertenece a una esencia particular y que nosotros no estamos dentro de no tenemos esa capacidad porque somos seres materiales. Es el uno, único, la absoluta trascendencia. Es ilimitado, es más infinito que la perfección más absoluta. A pesar de ser uno, no es una divinidad simple. Y acá se nos empezó a complicar todo. No es una divinidad simple, sino compleja. Su soledad no es incompatible con que esté de algún modo acompañada de un ser que es como una proyección de sí mismo. Quien habla solo espera hablar a Dios un día, dice Machado, ¿no? Pero entonces es un Dios absoluto, toda bondad y demás. Es uno, único, absoluto, un uno absoluto, pero tiene una especie de compañía que es un desprendimiento de sí mismo. Este desprendimiento o estos desprendimientos, que va a haber varios de estos desprendimientos, se llaman eones o eón. Es un término particular aplicado a este tipo de entes divinos, pero también está relacionado con el tema del tiempo en otra filosofía, ¿no? Es asimilado como pensamiento o también llamado silencio. Entonces, este desprendimiento que le hace compañía a Dios se llama pensamiento o silencio. Ahora bien, dice que es como la proyección de sí mismo, pero a la vez actúa como si fuera su pareja. ¿Por qué viene esto? Y bueno, porque tengamos en cuenta que también esto viene del peso de la antigua filosofía griega. Ya antigua, por supuesto, para este momento ya la filosofía griega es antigua. Estamos hablando del siglo II y la filosofía griega aparece como en el 7 por ahí, ¿no? Los principios de la filosofía, los movimientos de Tales, de Pitágoras, toda esta gente, ¿no? Recordemos que se hablaba también, estaba la idea del tema de la pareja, de que la perfección eran dos y no uno. Entonces, de alguna manera, este Dios es único, pero tiene como una emanación de sí mismo un eón que hace como si fuera su pareja. Y acá hay algo que llama la atención a algunos autores, que la palabra pensamiento, que no recuerdo cuál era la palabra, cómo era la palabra griega, pero es femenino. Entonces, varias de estas palabras que aparecen son femeninas. Y eso lo que tiene que ver es que por ahí esta idea también viene heredada de la antigua mitología, en donde existía el dios y la diosa. ¿Se entiende? Entonces no es un eón masculino, sino que es un eón femenino. Entonces vendría a formar parte dentro de la mentalidad de estos gnósticos de una
una especie de pareja divina formado por uno solo, por un Dios único que tiene una emanación y que esa emanación actuaría como una especie de pareja. Por supuesto que esto es inaccesible a la razón, porque en todo caso a la razón humana, a la forma de razonar del ser humano, porque pertenece a otro mundo, no pertenece al mundo que pertenecemos nosotros. Entonces es como inabordable, por eso se habla de que ese Dios es inefable, no se puede hablar acerca de ese Dios, es imposible omitir una opinión, porque está fuera de este mundo, no tenemos ningún tipo de elemento a nosotros. En un momento determinado, este ser trascendente piensa manifestarse y comunicarse con el mundo exterior. Por acción propia se quiere comunicar fuera de sí. Todavía el universo material no existe. Estamos hablando de un momento muy original no existía el tiempo tampoco, ¿no? De la acción del uno y el pensamiento, esa pseudo pareja, emana un Dios hacia afuera o hijo, que puede proyectarse tanto hacia lo inteligible como hacia lo sensible. O sea, se puede manifestar porque es una especie de comunicación con el exterior de esta divinidad. Entonces, esta especie, esto que le llama hijo, porque no tampoco encuentra la forma de llamarlo, pertenece a este mundo de la divinidad, pero tiene posibilidad de comunicarse, de trasladarse hacia lo que todavía no es, pero va a ser después el mundo sensible, el mundo de la materia. Lo que después será el universo material, dice ahí. Surge una especie de trinidad, padre, pensamiento, hijo. Recordemos que ese pensamiento es femenino. ¿Estamos? Esta especie de trinidad, ya Trinidad, digamos que la Trinidad es, en términos cristianos, es la Santísima Trinidad, cosa que aparece después, todavía no existe la Trinidad. La Trinidad no está en los evangelios, sino que es buscada en los evangelios por el cristianismo que construye esa Santísima Trinidad. Dice, bueno, hay un Espíritu Santo ahí, bueno, ese es parte de la... Entonces arman y completan esa Trinidad y le dan a entender de que en los evangelios ya existe la idea de Trinidad cuando en realidad la Trinidad es una construcción muy posterior. Esta Trinidad emana o genera otras entidades divinas, otros eones de esta Trinidad, ¿no es cierto?, original, que forman una proyección más completa aún de la divinidad hacia afuera. O sea, son manifestaciones del uno, son formas, desprendimientos, emanaciones que tiene este uno, que tienen posibilidades de comunicarse con un mundo ajeno al de la propia divinidad. Dice, pero por ley natural lo emanado o generado será siempre inferior a sí mismo. O sea, de acá viene esta idea. Si el Hijo sale de esa emanación, si el pensamiento sale de esa primera emanación del Padre, el pensamiento y el Hijo tienen como una especie de categoría inferior. O sea, es él mismo, una emanación de sí mismo, pero con una categoría ligeramente inferior. Y esto es, de alguna manera, lo que algunos interpretan que es el Hijo, que es Jesús, en algunos evangelios. Fíjense que Jesús no es tratado como hijo de Dios enfáticamente en todos los evangelios. Recién el evangelio de Lucas y el evangelio ya de Juan lo toman como hijo de Dios ya abiertamente. Y recordemos que en los tiempos de los evangelios, hablar de que Jesús tenía un hijo es romper el monoteísmo estricto de los judíos. Entonces, ahí había ya un problema. Acá está diciendo que el hijo tiene como una categoría inferior al padre, a pesar de ser una proyección del mismo padre, del uno. En este caso, este hijo es más o menos como una categoría, como lo plantea Juan, ¿no? El hijo y el padre son uno, pero el hijo es el hijo y el padre es el padre.
Es como que está, de alguna manera, es el mismo, pero está un poquito más abajo en el Padre en esa forma de hijo. Yo como predicador no serviría, ¿no? Le doy muchas vueltas a las cosas y confundo todo. Tendría que tener las cosas más livianitas, sin problema, y ahí por ahí podría predicar, pero así no. Entonces, esta proyección de la divinidad hacia afuera de sí misma se llama pleroma, plenitud. O sea, este lugar, este sentido, esta especie de divinidad con esa capacidad de proyectarse, se llama pleroma, plenitud, o conjunto total de las divinidades. ¿Se entiende? Cuando el uno comienza a emanar estas divinidades, estos eones, se constituye eso, se constituye como pleroma. Y por otro lado, está la aclaración de que estos eones van siempre en pareja, para no romper el equilibrio, ¿no? Hay una especie de equilibrio cósmico que este tipo de cuestiones, salvo este ser primitivo que la pareja sale como de sí misma, todos los otros eones son como emanaciones creadas y que se van agrupando en parejas, ¿no? Para no romper como si fuera un equilibrio cósmico, ¿no? Es como una especie de regla de que tienen que manifestarse en pareja. Yo no le puse los nombres de los eones porque son varios, es complicado. Bueno, uno de los eones, eso es Cristo, pero en el texto que les voy a dejar está más delineado todo. Pasa que si meto muchos nombres, se va a complicar más de lo que se está complicando. Entonces, en un momento, uno de esos entes divinos del pleroma, al que se denomina Sofía o sabiduría, comete un error. Hay un error, o sea, algo que no es un verdadero error, pero se considera un error porque es algo que se produce por acción de esta Sofía, de esta sabiduría, antes de que se tenga que cumplir. Porque la entidad más elevada es como que le va dando ciertas categorías a estos eones, pero en un momento determinado. Entonces, sabiduría o Sofía se pretende adelantar a este acontecimiento. Por eso dice, es una especie de error, pretende llegar antes de su justo momento a pleno conocimiento de la divinidad. Es decir, quiere ser formada en cuanto al conocimiento, una etapa de su formación antes de tiempo y además sola, sin su pareja, algo que rompe la ley de ser y actuar. Entonces, esta divinidad superior pretende, o sea, le da a los eones cierta característica que se llama conocimiento. Ese conocimiento se lo da desde arriba, yo digo arriba porque está en un nivel superior, desde la centralidad, desde el uno a los eones. Pero ¿qué pasa? Sabiduría se quiere adelantar a eso, y por otra parte quiere acceder a este conocimiento pleno sin una pareja. Entonces comete un error. Eso es visto como un error. Esto representa un lapso o caída en el pecado en un tiempo primigenio, ¿no? Sofía queda fuera, en un lugar intermedio, como expulsada automáticamente del pleroma divino, una especie de caída, ¿no? Fíjense que este tipo de cosas se parece mucho a la idea del ángel caído, esta idea que flota por ahí, ¿no? Que nunca está muy bien definida, y que es una historia que después el cristianismo la incorpora como el demonio, siendo que no es el demonio, o sea, entra dentro de la parte de la construcción de lo que va a ser después el demonio. En algún día vamos a dar alguna clase sobre el tema del demonio, algún curso completo, porque hay muchísimo para hablar. Es un personaje muy, muy rico, tiene muchos elementos, ¿no? Entonces, me olvidé dónde quedé.
De la caída de sabiduría, caída fuera de este pleroma, de este lugar, de este sector, de este gran ente compuesto por todas estas divinidades que salen del uno, surgirá una especie de sustancia informe y espesa. O sea, la misma caída de fuera del pleroma genera la aparición de la materia. Esta materia primordial que va a ser utilizada después para la creación del mundo sensible, del universo. Sabiduría cae en la cuenta de lo que ha hecho y se arrepiente. Entonces el pleroma decide salvarla. Sabiduría es redimida por el pleroma al enviar una de sus entidades divinas a rescatarla de su pecado. Este Eón se llama Salvador. O sea, le envía, como se arrepiente, la rescata de esa exterioridad que había tenido fuera del pleroma por medio de este Eón que se llama Salvador. Del arrepentimiento y conversión de sabiduría surge una entidad superior a la materia. Él, como ser divino, un Dios inferior, que ignora que por encima de él se halla el verdadero y trascendente Dios, el uno. Entonces, del arrepentimiento y de este proceso de rescate de la sabiduría o de sabiduría, surge otra entidad, ¿no es cierto? Y es un ser divino también, pero es un Dios, como decíamos, siempre como que se va un paso, se va degradando todo, ¿no? Los eones son de característica, de calidad inferior a la personalidad divina que los generó. Entonces, este Dios es inferior, pero no solamente es inferior, sino que es un Dios ignorante, porque ya lleva un grado, si la sabiduría es la característica principal, el conocimiento en realidad de la divinidad, este Dios es un Dios de naturaleza muy, muy baja con respecto a los anteriores, y es un Dios que ignora que por encima de él se halla el Dios verdadero, el auténtico Dios, el Dios trascendente. Es un Dios ignorante. A partir de la materia generada por su madre sabiduría y tomando como modelo la forma de las cosas que existen en la divinidad, o sea, tomando las formas, esas ideales previas, fíjense que se parece al platonismo todo esto, ¿no? Este demiurgo crea el universo. Es un ser necio, malo y perverso, y es asimilado al Yahvé de la Biblia, ¿no? A quien los judíos creen equivocadamente como Dios supremo. Entonces, acá es donde aparece este demiurgo, hijo de sabiduría, que crea con ese desprendimiento de esa materia que todavía no tiene forma, tomando como modelo las ideas, construye el universo. Es un ser necio, malo y perverso, y es ese ser a quien los judíos toman como Dios supremo de manera equivocada. Entonces toda la Biblia estaría, según estos pensadores, toda la Biblia es la manifestación de un pueblo que está equivocado creyendo que esa divinidad a la cual ellos adhieren es el Dios supremo. Sin embargo, no, para este grupo no es, justamente es un Dios maligno. La materia es el último escalón, lo más degradado del ser, y en el fondo es inconciliable con la divinidad. El demiurgo es un ser divino inferior, pero que tiene dentro de sí una chispa, una centella divina que procede de la sustancia de su madre. Recordemos que su madre sabiduría era un eón, y un eón era una emanación del ser uno, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, la sabiduría tiene esa chispa divina, y el demiurgo también la tiene por herencia de su madre.
En el acto de creación está en juego la existencia de tres sustancias. La sustancia espiritual o neumática o divina, esta se halla propiamente solo dentro del pleroma y por lo tanto en sabiduría, ¿no es cierto? Esta sustancia neumática espiritual. Y fuera del pleroma en el demiurgo, que tiene dentro una chispa divina. Entonces, el demiurgo está fuera del pleroma. Recordemos que la sabiduría había sido rescatada y llevada al pleroma, a este lugar de estos dioses originales, ¿no? Estas emanaciones. Pero el demiurgo pertenecía fuera del pleroma, porque el pleroma es todo espiritual y el demiurgo trabaja con la materia. Está en el mundo aparte del demiurgo. Sin embargo, esta sustancia espiritual, esta sustancia neumática espiritual, neuma tiene que ver con el tema del espíritu, ¿no? Es una palabra griega. Y la sabiduría tiene este elemento divino y el demiurgo lo tiene porque la madre es divina y está afuera del mundo espiritual, fuera del pleroma. Después otra sustancia, la sustancia psíquica. Esta será engendrada por el demiurgo, vinculada a algunos ámbitos de la... No, de la... Eso me quedó todo mal. Es el principio vital o el alma del hombre, lo que le permite moverse, llamado alma. Fíjense que acá está haciendo una diferencia que nosotros no hacemos entre el alma y lo espiritual. Acá lo espiritual es propio de la divinidad y el alma es propio del ser humano, pero el alma es el principio vital, es aquello que le permite a la materia moverse, a la materia humana moverse, ¿no? Y después está la sustancia puramente material, representada por la materia, toda el cosmos, los animales y el cuerpo del hombre, creado todo por el demiurgo a partir de la materia inteligible que le proporciona su madre sabiduría. Se va más o menos entendiendo, yo trato de repetir y todo para que no pierdan tanto el hilo. Entonces, así fue creado de alguna manera el universo. El otro mito es la creación del hombre, que por supuesto continúa, ¿no? A partir del anterior. Bueno, la creación del hombre es efectuada por el demiurgo, asistido por una serie de ángeles ayudantes que el mismo demiurgo crea, no son los eones, son ángeles que el mismo demiurgo crea, que tienen a cargo el sistema de los planetas. Forman al ser humano, Adán, a imagen del Dios supremo y a semejanza del Dios secundario o demiurgo. Pero esta imagen y semejanza, estas palabras ya están sacadas de la Biblia, fíjense, ¿no? Ya está considerando que la Biblia, lo que quiere decir en todo caso la Biblia, ¿no? Pero esta imagen y semejanza yacía casi sin vida, pues los ángeles solo le habían insuflado el soplo vital intermedio, el psíquico, o sea, la parte del alma, pero le faltaba el espíritu. ¿Se entiende? Solamente le habían dado el soplo necesario para que en todo caso viva, pero le faltaba el espíritu. Dice, sabiduría, apiadado del serpenteo de Adán, porque se movía todo así, porque no tenía espíritu, quiso dotar a esa imagen de Dios del elemento superior que es el espíritu divino. O sea, sabiduría lo vio tan mal que dijo, bueno, a esta creación de mi hijo yo le voy a dar, le voy a dar una manito, ¿no? Pero se valió de una artimaña porque hizo que el demiurgo fuera el que le diera el hálito espiritual al hombre. Y al hacerlo, cuando el demiurgo le da el hálito espiritual, se queda él sin el hálito espiritual que tenía de la madre. ¿Se entiende más o menos? Es como que portaba ese elemento divino que venía de la madre, que pertenecía al pleroma, y que cuando se lo da, la sabiduría le dice al demiurgo a su hijo que se lo dé, y cuando se lo entrega se queda él vacío, sin espíritu divino y que había recibido de su madre la sabiduría. Así, el espíritu divino de Adán, recibido,
no pertenece al mundo natural, sino a la esfera de lo divino. Y acá eso es interesante, porque el espíritu que el demiurgo le da a Adán no es propio del mundo en el que Adán vive, sino que viene de la divinidad, viene del otro mundo, viene del pleroma. ¿Se entiende esto? Porque es el espíritu que le pasa sabiduría al demiurgo, que viene del pleroma, sabiduría está en el pleroma, es parte del uno también, es un eón del uno, ¿no? Y que el demiurgo le pasa a Adán. Entonces, Adán tiene un elemento, que es el elemento espiritual, que no pertenece al mundo de la materia. No, no es de este mundo, sino que tiene vinculación directa con el ser superior. Proviene del pleroma, del cielo, del uno o del Padre, y en algún momento tendrá que volver allí. Entonces, como eso pertenece, viene del mundo celestial, del mundo espiritual del uno, en algún momento va a tener, por su propia naturaleza de que ser ajeno a este mundo, va a tener que volver al mundo espiritual. No sé dónde quedé. Volver allí. Esto se hará mediante la acción del Salvador. Entonces acá aparece otra vez la imagen del Salvador, ¿no? El Salvador va a rescatar ese elemento que porta el ser humano y lo va a devolver a su lugar, lo va a volver a elevar. Recordemos que había hecho lo mismo de alguna manera con la sabiduría, que había caído en el error ¿no? La había otra vez incorporado al lugar donde pertenecía. El demiurgo y sus ángeles sienten envidia del hombre porque posee una parte del espíritu divino que ellos no tienen. O sea, los ángeles no tienen espíritu divino porque están hechos por el demiurgo. El demiurgo tenía espíritu divino porque lo había heredado de la madre. Entonces, fíjense, si lo traducimos a términos bíblicos, Yahvé sentía envidia del hombre, de su propia creación, porque tenía algo que él no tenía, y era este soplo que él ya no tenía porque se lo había, por engañado, se lo había tenido que dar al hombre y se había quedado vacío. Dice que ellos no tienen. Por este motivo, el demiurgo será enemigo acérrimo de todo hombre que tenga espíritu y hará todo lo posible porque su salvación no prospere. Por ello se opondrá también a la acción del Salvador. El plan del demiurgo es que esa chispa espiritual que tiene el hombre se difumine en la materia y que no tenga intención de volver al cielo. O sea, hacerla más débil, que no tenga ganas, esa por ser tan débil, de volver al lugar donde tiene que estar. Entonces, lo que hace el demiurgo, crea a Eva. Y a través de Eva, por supuesto, es como que ¿cómo puedo decir? No, no engaña en sí, pero sí a través de la sexualidad y demás logra que, que el humano se vaya proyectando cada vez más, o sea, a través de la procreación. Entonces, cuanto más personas hay, esa chispa más se va debilitando. Es una estrategia que tiene para evitar de que esa chispa vuelva arriba porque está totalmente envidioso. Está malo. La mayoría de los humanos se irá olvidando, adormecidos por la materia que los rodea, de que portan el espíritu. La ignorancia de que su espíritu es igual al de Dios, de la unidad sustancial del espíritu humano con lo divino, hace que el hombre completo quede preso de lo inferior, de lo material. O sea, el mismo mundo de la materia lo va envolviendo y como tiene ese espíritu se va debilitando, es como que no reconoce que tiene algo que es supremo, que pertenece a otro mundo, a un mundo superior. Es como que la materia misma lo va aplastando, por así decir, ¿no? Dice, hay una clase de hombres puramente material que no recibe ninguna insulación. Una segunda clase que absorbe una insulación a la mitad sobre la sustancia llamada psíquica, que era esta que habíamos nombrado antes. Y una tercera clase
que recoge tanto la insurrección psíquica como la neumática o espiritual. Entonces hay distintas categorías de hombres. Ahora viene el mito de la salvación o soteriológico. Todo lo que tiene que ver con lo soteriológico tiene que ver con el Salvador, con la idea de que viene una entidad que va a salvar a la especie, ¿no? Entonces, el pleroma, este lugar de pura divinidad espiritual, ¿no es cierto?, se apiada del ser humano. Le da pena que el espíritu esté atrapado en el mundo, prisionero del cuerpo y de la materia. Fíjense que la materia está visto como algo totalmente negativo, ¿no? La materia es propia, es creación de un Dios ignorante, de un Dios malvado, de un Dios que ignora que no es él se cree que es el Dios supremo, pero en realidad hay otro más arriba. Por eso están tratando a Yahvé de ignorante que se cree que es el Dios supremo, cuando en realidad hay una entidad muy, muy superior, el uno total y absoluto, ¿no? Para liberarlo, entonces, el pleroma dice, para liberarlo y hacer que el espíritu vuelva a las alturas de donde procede, todo pleroma dice, envía a la tierra al Salvador. El modo de sacudir su adormecimiento humano es la revelación de la gnosis o conocimiento verdadero. Entonces, la manera de que el hombre se salve es reconociéndose a sí mismo como portador de ese elemento espiritual que no pertenece al mundo donde él vive, no pertenece al mundo de la materia, sino que pertenece a un lugar superior. Entonces, el conocimiento es lo que lo va a salvar. Entonces, el Salvador hace su revelación, con su revelación dice, sacudir el alma de modo que el ser humano empiece a formularse ciertas preguntas que son necesarias. Las preguntas sustanciales, ¿de dónde vengo? ¿Por qué tengo espíritu? Por ejemplo, ¿qué debo hacer para rescatarlo de la materia? Dice. Y, por ejemplo, ¿de dónde vengo? ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? Todo ese tipo de preguntas que son muy profundas son necesarias que el ser humano se la haga. Y se las va a hacer cuando justamente el acto revelador del Salvador lo sacuda de ese adormecimiento y empieza a hacerse preguntas trascendentales. Esto es totalmente novedoso en el cristianismo porque esto le da mucho protagonismo al ser humano. Fíjense que la misión del Salvador es hacer que el ser humano se haga las preguntas profundas, fundamentales, esas preguntas cuyas respuestas de alguna manera van a ser reveladas o en todo caso van a llevar a que el mismo ser humano se reconozca con este portador de este elemento divino y que en parte pertenece directamente al mundo del Dios bueno, del Dios supremo. Son preguntas de naturaleza, inclusive ya diríamos ahora existencialista. Esto tiene bastante que ver con lo que va a ser después el existencialismo. No tanto, por supuesto, que son mitos, que son posturas, pensamientos de la antigüedad, religiosos, y no tiene que ver directamente con el existencialismo, pero sí esta idea de que acá estamos tirados en un mundo en el cual parecemos que somos ajenos. Y eso nos pasa hasta el día de hoy, todos los días, ¿no? Cuando hay algo absurdo, como lo que pasa en la ciudad, como lo que pasa en el mundo, como lo que pasa con los enfermos, con la gente que muere sin ningún tipo de sentido, nosotros nos sentimos que este mundo no es nuestro, que estamos acá como castigados, que estamos de otra manera. Bueno, cuando empecemos a hacer esa pregunta, bajo la inspiración de alguna manera de El Salvador a través de su acto de revelación, de la gnosis, bueno, ahí va a empezar a cambiar la cosa, ahí va a empezar el proceso de salvación. Entonces, la salvación
La misión del Salvador es enseñar al ser humano a liberar su espíritu de las ataduras del mundo. Entonces yo tengo que tratar de despojarme. Cuando me hago esas preguntas, cuando trato de responder esas preguntas profundas, tengo que tratar de ir despojándome del mundo material. O sea, tratar de dejar de sentirme como una materia, como parte de esta materia, y tratar de conocerme a mí mismo. Algo que, si mal no recuerdo, era un eslogan del oráculo de Delfos, ¿no? Me parece. Algunos se acordará, seguramente mejor que yo. Como el Salvador arranca al hombre espiritual del poder del demiurgo y de sus ángeles, fíjense que los ángeles están vistos como malos, junto con Yahvé, dueños de este mundo, todos estos irritados, Yahvé y los ángeles, todos estos irritados intentarán provocar la muerte del Salvador. Fíjense cómo es la misma historia, pero explicada de otra manera, ¿no? Intentarán provocar su muerte. Pero si esto ocurre, de que el Salvador es muerto, esa muerte será solo aparente. ¿Por qué? Porque el Salvador, recordemos que no pertenece a este mundo, pero de alguna manera se encarna. Entonces, logra aparentar que tiene un cuerpo. Ese cuerpo en apariencias es real. O sea, Jesús, de alguna manera, tenía un cuerpo que en apariencia era real. Y fíjense que hay contradicciones en los evangelios respecto a la naturaleza del cuerpo de Jesús, porque en algunos casos el cuerpo de Jesús parece atravesar paredes en algunos evangelios. Y, por ejemplo, dentro de la reunión, no recuerdo cuál era, Marián seguramente lo sabe, se les aparece en el medio de la reunión a los apóstoles, una vez que está resucitado. Y en otro le pide que le toquen la herida. O sea, en algunos evangelios se puede tocar el cuerpo de Jesús y en otro parece que no. Entonces, no están de acuerdo muy bien los evangelios sobre este tipo de la naturaleza del cuerpo. Si es un cuerpo real, si es un cuerpo del mundo sensible, o si es un cuerpo, en todo caso, aparente, que parece real o no. Entonces, este Salvador se encarna, pero en realidad pertenece al mundo del espíritu, ¿no? Dice, pero si esto ocurre, o sea, si el demiurgo, si Yahvé logra darle muerte al Salvador, otro ser carnal que se parece al Salvador es el que padecerá la muerte. O sea, no va a ser el Salvador el que se va a morir, mientras que el verdadero asciende al cielo. Entonces, el hecho de la cruz acá no es visto como la muerte del Salvador. Ese que muere en la cruz es otro cuerpo, no es el cuerpo del Salvador. ¿Se entiende? Es otro cuerpo el que muere, porque el Salvador no tiene cuerpo en sí, no es una apariencia de cuerpo. Por más que diga por ahí que es un cuerpo verdadero, ese verdadero, acuérdense que estaba entre comillas, no es un cuerpo verdadero, es verdadero para los que lo rodean, pero no es de este mundo. Es como un poder que tiene el Salvador de encarnarse. ¿Está? Y si el demiurgo logra darle muerte, porque el Salvador le va a enseñar al hombre a través de la hipnosis, le va a hacer conocer a través de la hipnosis, le va a hacer conocer al hombre cuál es el verdadero Dios. Por eso el demiurgo lo quiere eliminar. No va a lograr eliminarlo, porque va a ascender al cielo directamente. El cuerpo que va, entre comillas, a morir va a ser otro cuerpo, un sustituto. Dijimos que mientras que el verdadero asciende al cielo. Así quedan burlados de los poderes de este mundo y terminado el proceso de redención. Entonces, dice, hasta que llegue ese momento, toda la vida del gnóstico considerará en profundizar esa sabiduría, gnosis, es el conocimiento, ¿no?, que ha venido a traer el Salvador. Fíjense cómo la historia de Jesús cambia. Entonces, lo que Jesús tiene de importante no es la muerte en la cruz, como establecen
los evangelios, ¿no es cierto?, la muerte redentora, la muerte vicaria, sino que la muerte es una acción del Dios del Antiguo Testamento sobre Yahvé, sobre el Salvador, porque el Salvador viene a hacerle conocer al hombre de que pertenece no al demiurgo, no al Dios del Antiguo Testamento, sino a un Dios superior, al verdadero Dios, al uno, al Dios bueno. Y que en todo caso viene a desenmascarar al demiurgo, ¿no? Entonces, la acción de los gnósticos es tratar de desprenderse de lo material y volcarse al conocimiento, a la profundización de estas preguntas importantes y a través de ese conocimiento llegar al conocimiento pleno de la verdadera única divinidad. Esa sería la misión de Jesús en la tierra. ¿Se dan cuenta por qué tenían razón en combatir todas estas cosas? Porque tienen un discurso muy diferente. Los gnósticos, por ejemplo, no creen en la acción de Jesús que está difundida en los evangelios sobre el tratamiento de los pobres, de la bondad, todas esas cosas. No les importa nada de eso. Ellos van a otra cosa. Lo importante de Jesús, en todo caso, es que Jesús vino a traer el conocimiento del verdadero Dios, no del Dios en el que habían creído hasta ese momento. El Padre de Jesús no es Yahvé, no es el demiurgo, sino es el Padre, el verdadero, el que está en la punta del pleoma, digamos, el original. Y esa es la enseñanza de Jesús. Bueno, fue bastante agotador. Por eso decía que esto es muy denso, muy denso. Yo no encontré una forma más sencilla de llegar con esto, ¿no? Por supuesto, yo le digo, es mucho más denso que esto que yo narré. Es nada más que una línea, eso como si fuera una pequeña columna en el cual el gnosticismo más o menos se mantiene dentro de estas creencias con variaciones, ¿no? Cada grupo tiene su aspecto particular, su forma de enfoque. Bueno, hasta acá llegamos entonces con la clase de hoy. La clase que viene vamos a tratar de nombrar algunas corrientes más y vamos a tratar de cerrar por lo menos con algo que por supuesto nos va a quedar para estudiar el año que viene, que va a ser ya la formación de la iglesia institucionalizada, la iglesia centralizada además a partir de la aparición espectacular de Constantino en la historia de la iglesia, ¿no? Entonces, hasta acá la clase de hoy.